El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se les dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio les digo, no hagan frente al que les agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiere ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Per Evangelica dicta, leantur nostra delicta. Se les ha dicho ojo por ojo, diente por diente. Esta es la ley del talión. Se llama del talión porque tal me haces, tal te hago yo a ti. Tal, tal. La ley del talión. El corazón del hombre es tan duro que hasta Dios tarda en cambiarlo. Miles de años tardó el Señor en podernos ver un poquito preparados para enseñarnos a perdonar, para decirnos que hay que perdonar hasta 70 veces 7. Y por eso Dios tuvo que empezar a enseñarnos la ley del talión que hoy en una sociedad cristiana nos parece malvada, cruel. ¿Qué es eso de que tal? Tú me chancas un ojo, yo te chanco un ojo. Tú me matas una oveja, yo te mato una oveja. No estamos acostumbrados a oír eso, porque gracias a Dios, incluso los ateos han sido formados en una cultura cristiana y saben que no está bien, que lo que tú me haces a mí, te lo hago yo a ti. Aunque ya se empiezan a oír voces defendiendo esto, pero la ley del talión ha sido ampliamente superada por la ley del perdón de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha enseñado a perdonar en la cruz. Tuvo que ser profundamente chocante escuchar por vez primera al Señor decir, se les ha dicho, Moisés les ha enseñado la ley del talión, porque la ley del talión es un freno al odio humano, porque si tú a mí me chancas un ojo, lo que a mí me nace es chancarte a ti los dos. Si tú me matas una oveja, lo que sale del odio de mi corazón es matarte a ti, a todo el rebaño y a tu hermana si hace falta. El corazón del hombre es así de terrible. Y Dios te dice, confórmate, pero es solo un primer paso. Tuvo que chocar enormemente ese segundo paso dado miles de años después en que el Señor nos empieza a enseñar a perdonar. Y hoy en el Sermón de la Montaña escuchamos esta frase que se ha hecho tan famosa, pero que no le terminamos de dar la importancia que tiene. Si te golpean en la mejilla derecha, ofreceré la izquierda. Esta frase se ha interpretado mal, a veces por exceso y a veces por defecto. Hay algunos que le han dado tanta importancia y tanta literalidad que le dan mucha importancia que sea la derecha. Si te dan en la derecha y entonces la izquierda, no, ¿qué? Bueno, San Lucas no dice derecha o izquierda, dice si te dan una mejilla, ofrecerle la otra. Pues a veces unos le han dado excesiva importancia y literalidad y otros, yo he oído predicar una vez a un sacerdote que decía que lo que quiere decir el Señor es que si te abofetean, que te des la vuelta para escaparte, para huir y le das la otra. Hombre, seamos serios. El Señor dice algo muy fuerte. Si te dan una mejilla, ofrece la otra para que te la golpeen. ¿Es eso lo que el Señor quiere que hagamos cada vez que nos golpeen? No. Sería muy dañino decirle a una esposa a quien su esposo le pega continuamente que se deje pegar y que le ponga la otra mejilla y que le diga, pégame más, por favor. Estaríamos haciendo algo dañino. No es eso lo que el Señor quiere que hagamos. El Evangelio hay que leerlo en su totalidad, completamente y a la luz de la Iglesia, porque si no, pues con esta página podemos hacer auténticos sinvergüenzas. Cuando te peguen, tú dile que te peguen más. Estás haciendo un daño inmenso a la persona que te pega, diciéndole, es que me gusta, pégame más. O cuando te pidan prestado, dale. No, hay gente a la que no conviene darle dinero. Yo me paso la vida en el confesionario diciendo a la gente, no prestes dinero. Si te piden prestado, tú da comida, pero dinero no.
porque estás alimentando enfermos. Hay gente que vive enferma pidiendo dinero, pensando que lo van a devolver y nunca lo van a devolver porque no pueden, porque no saben, porque su vida es un desastre. El Señor no quiere que hagamos una sociedad en que la mitad de la gente sea violenta y la otra mitad imbécil. En que la mitad de la gente pida dinero y la otra mitad idiota preste. No es eso lo que el Señor quiere. Entonces vamos a prestarle atención a esta frase. ¿Por qué el Señor dice frases tan fuertes como esta? Si te golpean en la mejilla derecha, ofrece la izquierda. Pues ni literal, ni decir bobadas como que lo que el Señor quiere es que nos giremos para dar la vuelta. Al Señor no siempre ofreció la otra mejilla. Hay que leer el Evangelio por completo. Al Señor le abofetearon y no puso la otra mejilla. Le dijo al criado: ¿por qué me pegas? Le pidió explicaciones, le encaró, le recriminó con mucha humildad. No le golpeó, pero le recriminó. El Señor usa violencia, santa violencia. El Señor no es un pacifista, Él usa los azotes. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor es que hagamos un discernimiento serio, porque el Señor sí ofreció la otra mejilla cuando llegó el momento, cuando llegó la hora, con mayúsculas, y ahí se dejó no golpear una mejilla, se dejó maltratar, se dejó azotar, se dejó taladrar, se dejó escupir. Pero todas las veces que habían intentado apresarle antes de eso, se escapaba. Eso significa que hay que discernir cuándo hay que responder y cuándo no, y cómo hay que responder. Y hay ocasiones en que un cristiano debe responder con violencia, sí, con violencia. No somos pacifistas. Existe, y está en el catecismo, los criterios para que haya una guerra justa, para que haya una legítima defensa. Hay momentos en que un cristiano puede llegar a estar obligado a usar la violencia. Si a ti te golpean, tú puedes renunciar a defenderte. Pero si golpean a tu hijo, tienes la obligación de defenderlo, protegerlo, y a lo mejor tienes que golpear tú al que está golpeando a tu hijo, por supuesto. Por supuesto. Lo que hay que hacer es un discernimiento y estar dispuesto y no escandalizarse y pedirle al Señor luz, porque habrá muchos momentos en que el Señor nos pida callar, en que el Señor nos pida aguantar, en que el Señor nos pida sufrir. Pero hay que discernir, hay que preguntárselo al Señor, porque esa posibilidad existe. El Señor usa muchas frases que no hay que escucharlas en su literalidad. Si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. Madre mía, estaríamos aquí todos tuertos y ciegos. El Señor no quiere que aquí nadie se mutile. El Señor usa frases muy fuertes. Más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Claro, eso provoca la reacción de los apóstoles, que dicen: entonces no merece la pena. Es imposible. Pues sí, para los ricos es imposible, pero Dios hace posible que un rico se pueda salvar. Señor, hay que saber qué géneros literarios usas, y a veces usa las hipérboles, las exageraciones, para despertar la atención del auditorio. Y hoy el Señor lo que pretendía es que cuando hemos escuchado el Evangelio y diga palabra del Señor, no nos sentemos, bueno, Dios de ti, Señor Jesús, a ver qué me dice el cura. No, el Señor te ha dicho: si te golpean en la mejilla de derecha, ofrece la izquierda, para que tú abres los ojos y dices: Señor, ¿pero qué me estás diciendo? ¿De verdad quieres eso de mí? Y el Señor te dirá: pues en estos momentos sí, en estos momentos no. Quiero que la violencia que tú sufres la hables conmigo. Antes de responder, te preguntes qué quiero yo de ti. Te preguntes qué quiero sacar yo cuando permito estas cosas. Vivimos en una sociedad en que hay unas violencias tremendas contra los niños, abusos sexuales, psicológicos, físicos. Muchas mujeres, algunos hombres también, que aquí solo importa cuando sufren las mujeres. Hay mucho abuso, hay mucha esclavitud, hay mucha violencia. ¿Cómo hemos de reaccionar? El Señor quiere hacer una auténtica transformación de la sociedad. Está de moda decir una revolución. Por desgracia, la palabra revolución se la han apropiado las izquierdas, los marxistas. Entonces nosotros ahora nos resistimos a hablar de revolución. Algunos hablan de la revolución del amor. Yo prefiero hablar de la contrarrevolución, porque las revoluciones que ha habido en la historia, sobre todo pues las más penosas, ¿no? La revolución protestante, la revolución francesa, la revolución marxista y la revolución que estamos viviendo ahora de la ideología de género, pues son muy violentas, muy dañinas, muy diabólicas. Y entonces
yo me resisto, y muchos, a usar esa palabra revolución. Preferimos hablar de contrarrevolución. El Señor quiere hacer una transformación de la sociedad. Desde el amor, desde el amor. Y el amor es mucho más poderoso que el odio. Y desde luego nunca podemos responder con odio, con rencor, porque eso primero nos hace daño a nosotros y engendraremos más rencor. Esto es lo que hoy el Señor nos quiere enseñar. Si tú eres víctima del odio, de la violencia, has de preguntarte, has de hincar las rodillas, has de rezar para preguntar cómo tienes que actuar. Y lo primero y más importante y más urgente y más inmediato es sanar tu corazón. Es no dejar que entre en tu corazón el odio y el rencor. Porque si te golpean físicamente, pero tú dejas que te golpeen en el corazón, y eso solo depende de ti, a ti te pueden golpear en la cara, en el cuerpo, pero solamente pueden entrar en tu corazón si tú lo permites, si tú dejas que te hieran. Y el peor golpe que te pueden dar es meter odio y rencor en tu corazón. Eso es lo que hay que luchar, eso es lo que hay que evitar, eso es lo que sí depende de ti. A lo mejor no depende de ti que te golpeen, hay que intentar evitar que te golpeen. Hay que evitar la violencia física, la violencia psicológica, por supuesto la violencia sexual. Hay que ver cómo hacer para evitarla, pero sobre todo hay que evitar que entre la violencia en nuestro corazón, que entre el rencor y el odio. Y de esto se trata el sermón de la montaña. Ya cada caso concreto hay que discernirlo. A lo mejor hay que hablar con un sacerdote o con una persona que nos aventaje en la vida espiritual para aprender, para descubrir, sobre todo en la oración, cómo quiere el Señor que reaccionemos ante la violencia que tantas veces sufrimos. Y que esto nos enseñe a no ejercer nosotros violencia sobre nadie, ni física, ni sexual, por supuesto, ni psicológica, sino que aprendamos a tratar a los demás como Dios nos trata a nosotros, como nos gustaría ser tratados. Que así sea.